Somos lo que comemos. Un programa de nutrición y salud en el que trataremos temas relacionados con la nutrición, donde promoveremos y mejoraremos nuestro estado de salud a través de la alimentación. Porque somos lo que comemos. Somos lo que comemos, el jueves a las 11:30 de la mañana con el nutricionista y dietista Samuel Cazorla. Somos lo que comemos. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know any... Tenemos ya a nuestro nutricionista, nos está poniendo un tipito aquí en esta casa que si ustedes nos vieran por un agujerito dirían, bueno. ¿Cómo van cambiando estas chicas desde que, bueno, y en este caso este chico, Cristo Santiago, desde que está ese nutricionista ahí? Nuestro nutricionista Samuel Cazorla, buenos días. Hola, buenos días. Mercedes. Gracias, porque gracias a ti, oye, nos estamos poniendo nosotras, que da gusto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, es cómo nos sigues, cómo nos alientas, cómo además nos cuidas y nosotras, por supuesto, que te hacemos caso, que eso también es importante. Nosotros en general, yo digo nosotras, pero también Cristo Santiago también se está poniendo con un tipito, que vamos. Bien, Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿La semana bien? ¿Estupenda la quincena esta? Bien, muy bien, la verdad ¿Sí? que sí. ¿A punto ya de vacaciones? Ya de vacaciones, sí. Se van acabando. Se van acabando, pero bueno, en cualquier caso uno las aprovecha bien, ¿no? Al máximo. Lo que es el tiempo. Aunque aún así nos sigue cuidando mucho cada 15 días aquí en esta casa y además hoy nos ha traído un tema que viene pues muy bien sobre todo saber, supongo que también a petición popular, porque aquí el tema es que invitamos a nuestros oyentes a que se pongan en contacto con nuestro nutricionista Samuel Cazorla. Lo pueden hacer a través de varios medios, directamente con él, a través de su Facebook, a través también de de diversos canales, ¿no? Sí, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en el canal se llama Somos lo que comemos, como el programa, y a través de la página web, que es cazorla.samuel, /wix, /com, Somos lo que comemos. De todas formas, las redes sociales siempre están más al alcance. Es que en cualquier buscador pone Somos lo que comemos y sales. Eso es lo mejor. Y después también a través de nuestro correo electrónico, el que siempre decimos aquí, o nuestros teléfonos también, que lo saben ustedes. Bien, hoy ¿qué temas nos ha preparado, Samuel? Pues hoy vamos a hablar acerca de las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias. ¿Todavía eso existe? Existe. Y al contrario, parece que van en auge poco a poco. Pero, claro, quizás es que no tengamos muy presentes qué es realmente una alergia alimentaria. Pues una alergia alimentaria es un conjunto de reacciones adversas que se originan en el organismo, que pueden ser desde simples erupciones en la piel, pues hasta reacciones adversas graves que pueden comprometer la vida y que se relacionan siempre tras la ingesta de algún alimento. Por la general, el número de afecciones, aunque sigue creciendo, pues es muy bajo en comparación a la población. O sea que al ingerir un alimento tenemos una reacción. Efectivamente, ¿no? Por regla general siempre, la mayoría de las veces suelen ser reacciones leves, como pueden ser simple picor, erupciones en la piel, mocos, estornudos, pero sí es verdad que hay unos casos que por suerte son muy pequeños que pueden producir algunas reacciones graves. ¿Y esas reacciones, por ejemplo, de la piel, hay alguna zona en la que más se destaque o que otras en la piel? Depende del individuo, siempre la sintomatología va a variar de uno a otro. Por ejemplo, en el caso de los cacahuetes, que el contacto siempre, no llegamos a ingerirlo, sino simple contacto con la piel, al rozarlo, y en la zona en la que entramos en contacto con el cacahuete se origina ahí la erupción. Ya. Que lo digo porque hay gente que a veces dice, mírame el cuello, que tengo todo aquí una erupción roja, ¿y esto de qué es? Que no sé qué. Hombre, pero tenemos que ser conscientes que hay muchos tipos de alergias, pues a tipos de... Supongo que también dependerá la reacción de si una alergia está diagnosticada o no, porque también es cierto que podemos comer algo que nos sienta mal en un momento dado y nuestro cuerpo reacciona y no significa que siempre a lo mejor vayamos a tener esa intolerancia, ¿no? Claro, puede ser lo que tú comentas, una intolerancia que es diferente a una alergia, o también puede ser simplemente que el alimento haya estado mal o nos haya sentado mal en un determinado momento. Como se nota que nosotros hablamos antes de entrar a la antena, que yo me voy adelantando, ¿eh? Bueno, ¿por qué se producen estas alergias entonces? ¿Por la ingesta de alimentos? La reacción alérgica se produce porque nosotros tenemos un sistema inmunológico que es el que nos defiende, que nos defiende ante las proteínas de pues que cualquier
puede producir un efecto contradictorio en nuestro organismo. Entonces la reacción alérgica alimentaria se produce porque ese sistema inmunológico no actúa bien y detecta algo que generalmente es inofensivo, pues como puede ser cualquier tipo de alimento, lo detecta como que algo que puede perjudicar al individuo. Y Como entonces, que es un ataque, ¿no? efectivamente, entonces se produce una serie de reacciones en el sistema inmunológico que liberan anticuerpos. Entonces, para intentar eliminar ese alérgeno, que en este caso es el alimento, pues en el caso del polvo pues sería el polen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se genera ese anticuerpo, libera una serie de histaminas, que es un producto químico, que ese es el que nos va a producir el picor, el moqueo, el estornudo. Ujú. Entonces, esa histamina es la que produce los síntomas y las que hay que combatir. Entonces, ¿qué personas podrían entonces correr el riesgo de sufrir alergias alimentarias? Poder sufrirlas, podemos por sufrir prácticamente todo, aunque sí es verdad que tiene un carácter hereditario. O sea, los niños que presentan uno de los padres algún tipo de alergia alimentaria tiene el doble de probabilidad de que se reproduzca en él que un niño que sin embargo sus padres no tienen ningún tipo de alergia alimentaria. Y si extrapolamos a que ambos padres tienen algún tipo de alergia alimentaria, pues las probabilidades ascienden de 4 a 6. ¿Y se puede extrapolar a alguien de la familia en general? A los hijos. Siempre hablamos de los hijos. Solo Sí, los hijos. sí, los hijos, sí, exactamente. Si un hijo tiene un padre o una madre, uno de los dos padres tiene una alergia alimentaria, él tiene el doble probabilidades de alguien que ninguno de sus padres tenga la alergia. Pero, y si ambos lo son, pues hasta claro, 4 y 6 veces. Pero si ni el padre ni la madre tienen esa alergia, pero sí un tío, No, solo hablamos de descendientes directos, ¿vale? De todas claro. formas, hay que incidir que cualquier persona, o sea, ninguno estamos exentos de padecer una alergia alimentaria, ¿vale? Y podemos tener una vida, entre comillas, normal hasta un momento dado y de buenas a primeras tener una alergia. Por regla general, las alergias por regla general suelen diagnosticarse en los primeros años de vida. Ujú. Por regla general, ¿vale? Lo que se detectan cuando ya unos adultos suelen ser las intolerancias. Aunque es verdad que, bueno, hay casos que se generan ya siendo adultos. Ya. ¿Vale? Pero por regla general suele ser siempre en los primeros años de vida. Y una vez te la diagnostican es para toda la vida. Una vez te la diagnostican, suele ser para toda vida según la alergia a qué producto. Por ejemplo, la alergia a la leche de vaca Ujú. es una alergia que se suele remitir con el paso del tiempo hasta un 80% de los casos. Ajá. O sea, por general es una de las alergias más comunes en la etapa en los niños y en la etapa infantil, y que cuando ya se convierte en niño o adolescente, pues suele desaparecer. Ahí quería llegar yo un poco. ¿Qué alimentos suelen causar esas alergias alimentarias? Una de ellas es la leche, decía, ¿no? La leche de Sí, vaca. pues una de ellas es la leche de vaca, comentamos, es la más común en niños. Y luego pues, hay otras alergias, pues como puede ser los cacahuetes, que es una alergia muy peligrosa. ¿Por qué es Que muy peligrosa? Pues porque suele producir por regla general suele producir reacciones adversas muy graves. Como comentábamos antes, el cacahuete es uno de los pocos, los frutos secos en general, pero en especial el cacahuete, es uno de los pocos alergias alimentarias que simplemente con el contacto o con la inhalación ya produce las reacciones, que a veces son mínimas, como pueden ser el simple erupción en la piel, la inflamación de la lengua o de los labios. Pero a veces suele producir un shock anafiláctico. Esto es una reacción muy grave que si no se actúa de forma inmediata, el sujeto que la padece puede morir debido a que se le baja la tensión de forma drástica y puede sufrir una parada cardiorrespiratoria si no tenemos a mano una adrenalina. O sea, lo del shock anafiláctico es eso. Pensábamos que era otra cosa, para no explicar el qué. El shock anafiláctico es eso, es una reacción que se produce en el organismo en el cual se desciende la tensión arterial a límites O sea, mínimos. tiene que ver con la tensión. Efectivamente, cuando la tensión está tan baja, pues se puede producir una parada cardiorrespiratoria. Ujú. Entonces es muy importante que esas personas que son alérgicas a los cacahuetes o que ya hayan padecido con anterioridad algún tipo de reacción adversa grave con algún tipo de alergia alimentaria, pues que tengan siempre a mano hay una Claro, ya está adrenalinas diagnosticado que y se la están, da al médico, ¿no? efectivamente, que son unos inyectables que están preparados que simplemente donde pilles inyectártelo y corriendo a un centro de salud. Claro, efectivamente. Sí, porque tampoco es cuestión de inyección y ya está. No, con eso no vale. Siempre es inyectártelo para darnos llegue al centro de darnos salud. tiempo de llegar a un centro hospitalario en el que nos atiendan como Como debe ser. ser. ¿Qué otros alimentos pueden causar alergias? Pues casi cualquier alimento puede producirla, pero sí, verdad, como decíamos, hay algunos que son más frecuentes, como comentamos, leche de vaca, los frutos secos, en especial los cacahuetes y las nueces, también los huevos, la soja, frutas, muy común también dentro de la fruta, las fresas suele ser una ¿sí? fruta que es bastante alérgena.
pescados, mariscos, hay bastantes alimentos que pueden producirlo. Ajá. Sí, de hecho ahora que te estoy escuchando hay alguien que el marisco, de hecho es solo tocarlo y ya le pica las manos. Sí, es una reacción que es muy típica. Simplemente ya te digo, inhalarlo ya sale a uno la erupción. ¿Cómo se llama esto de ahora, ¿cómo se llama esto de porque claro, una cosa es el shock anafiláctico, que es lo que nos acabas de comentar, y eso de que no le llega, que no le no le pasa el aire? El edema de glotis, sí, es Ah, una eso. inflamación que se produce en la glotis y entonces al inflamarse las conductas de la vía aérea se queda obstruida de alguna forma y no pasa el aire. Por eso es importante el tema de la adrenalina que se carga de abrir las vías respiratorias. Bueno, parece que no, pero es algo importante y a tener en cuenta y supongo que cuando ya una persona, o en este caso un niño, porque si dices que normalmente desde pequeños es cuando ya se le diagnostica a uno si tiene precisamente una alergia alimentaria a un alimento, pues supongo que tendrá que estar siempre muy ya luego pendiente del resto de su vida, ¿no? Sí, es muy importante pues cuando uno se padece una alergia el eliminar ese alimento de la dieta, dieta, ¿no? radicalmente. O sea, y si uno va a comer por fuera, pues tener muy en cuenta, o sea, cuando no solo los ingredientes del plato, sino la forma de elaboración del plato. O sea, Claro, porque se puede contaminar, ¿no? efectivamente, tenemos o sea, si hace falta hablar con el cocinero, con el chef y explicar nuestro problema y en el caso de que exista la más mínima duda, pues optar por lo fácil que sepamos que realmente no tienen ningún... O directamente llevarte el tupper y evitar comer fuera, que es lo que creo que la mayoría de las personas hacen por el hecho de que no tener que pasar por un pequeño despiste que pueda haber en la cocina, ¿no? Efectivamente, también Claro. cuando compramos pues alimentos estos que vienen preparados, ya bollería, revisar bien los ingredientes que aparecen en el envase por si acaso contenga algún tipo de... Que además hoy en día los envases, aparte de poner los ingredientes, tiene una parte pequeñita también que dice alérgenos, ¿no? Alérgenos. Sí, alérgenos, sí. Alérgenos, ¿no? Que también puede contener trazas de no sé qué. Todo esto, Efectivamente, ¿no? tenemos que tener mucho cuidado y fijarnos siempre en la información de los Claro. productos y cuando vayamos a comer fuera, pues informar siempre nuestro problema y en el caso de duda, optar por algo que sepamos que no contenga nada. O sea, si un paquete de algo que quieras, si tú eres, por ejemplo, alérgico, pues yo qué sé, por ejemplo al huevo O la proteína de la leche, que, o a la proteína de que leche. no somos conscientes de que muchas chucherías Claro, es que tienen incluso proteína de la gominolas. leche, efectivamente. Incluso algunas gominolas. O sea, hay muchas proteínas, gominolas, sobre todo para niños chicos, que contienen proteínas de la leche. Entonces, claro, pensamos, leche, derivados lácteos, yogur, queso y poco más. Claro. Pues no, tenemos que fijarnos porque hay muchas golosinas, muchos snacks que contienen cosas que realmente no somos conscientes hasta que nos fijamos en el envase. Claro, y eso hablando del envase, de algo que compren en envase y no a granel, que Entonces ya tenemos un problema. Claro, pero creo que en algunos lugares donde se compran cosas a granel ya tienen una lista donde saben qué tipo de chuche tiene o no X determinada, de qué está Hoy hecho. en día sí suele tenerlo ya una zona habilitada especial Ajá. para que la gente sepa que esos pueden comerlo sin ningún tipo de peligro. Bueno, como yo me adelanté antes con el tema de la intolerancia, para que nos quede un poco claro, ¿qué diferencia habría o hay entre lo que es una alergia alimentaria y una intolerancia alimentaria? Pues realmente los síntomas son muy parecidos, o sea, casi siempre suele causar pues náuseas, diarrea, dolor abdominal. Pero la diferencia es que en la intolerancia alimentaria el organismo no es capaz de digerir el alimento. O sea, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, el organismo tiene un déficit de lactasa, que es una enzima que se encarga de digerirla. Ajá. Pero cuando nosotros tenemos una intolerancia alimentaria no se pone en marcha el sistema inmunológico que comentábamos antes. O sea, simplemente es que el organismo no es capaz de digerirla y nos produce una serie de síntomas en el cuerpo, pero en ningún momento se va a producir ningún tipo de shock anafiláctico ni en ningún momento pues se va a poner en marcha ese sistema inmunológico que va a crear anticuerpos. Entonces, la diferencia también es que en el caso de las alergias, la persona que es alérgica debe eliminar totalmente el alimento de la dieta y sin embargo la persona que es intolerante sí puede añadir pequeñas cantidades sin que se produzcan los síntomas, excepto en el caso de la intolerancia al gluten, que eso sí que es verdad que no pueden tomar absolutamente nada. O sea, que el que es intolerante, el que tiene intolerancia al gluten, que no lo intente jamás. Ni con una mínima cantidad, porque eso es verdad que que produce los síntomas de diarreas y de adelgazamiento del abdominal inmediato. Pero sí es verdad que el que es intolerante a la lactosa sí puede añadir pues, productos fermentados como el yogur, el queso, sin que le produzcan
la sensación de malestar y el síndrome diarreico. ¿No? Y en este caso, cuando te detectan una intolerancia, ¿significa eso que puedes reestructurarte otra vez tu organismo y dejar de ser intolerante a ese alimento? Puedes reeducar el organismo y puedes llegar a tomar las cantidades adecuadas y las aconsejadas sin que se te produzcan, pero siempre de una forma gradual y aconsejado siempre de un profesional. Ajá. O sea, que eso de que, por ejemplo, digas, es que durante 3 meses me caía mal la leche y ahora voy a volver otra vez. De forma muy gradual, empezamos siempre por derivados lácteos que contengan, quizás al fermentar la leche, pues las proteínas cambian un poco en su estructura y no nos sientan tan mal. Entonces, de forma gradual ir añadiéndolas a la dieta hasta que nosotros conozcamos, veamos el tope en el cual podemos ingerir los productos lácteos sin que nos produzcan ningún tipo de reacción. Hemos hablado de alimentación, de lo que es alergia, alimentación e intolerancia, y se me ocurre ahora que estaba yo aquí poniéndome agua, ¿hay alguna alergia o intolerancia a líquidos? No, la verdad es que no hay ninguna y gracias a Dios porque el agua es indispensable para... Desde luego para que la sí, vida. no, menos mal que el agua no. A lo mejor a alguien le sienta mal el agua con gas, pero por el tema del gas. Efectivamente, ya hablamos de acidez y Gasificada, hablamos claro. efectivamente, de gases y demás. Efectivamente. Bien, entonces, con respecto a esa diferencia entre la alergia alimentaria y la intolerancia, es que en este caso la intolerancia sí la podríamos reeducar. En el caso de que un niño pequeño tuviera un problema con un alimento, por ejemplo, ¿de qué forma se puede diagnosticar? Lo digo porque comentabas antes que las alergias alimentarias se diagnostican desde muy pequeños, ¿no? ¿De qué manera se diagnostica la alergia alimentaria y la intolerancia? ¿Cómo se sabe qué es lo que le pasa? Pues, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de, bueno, digamos que es un proceso de fijarnos los padres o las personas que están en torno al niño o al individuo que lo está padeciendo, e intentar asociar realmente a qué tipo, cuando sucede, cuando se ingiere, según qué tipo de alimento. O sea, intentar asociar que siempre, pues, cuando se toma leche, pues, cuando se toman, intentar asociarla a algún tipo de alimento. No puede ser, bueno, le hace una reacción alérgica y no saqué. Claro. Es importante, bueno, si la reacción alérgica es leve, pues seguir valorando, oye, ¿qué comió hoy el niño? Valorar lo que ha comido hoy. Pues si cuando se vuelve a suceder, pues hoy que volvió a comer ese día. Entonces, ver qué alimentos coinciden para intentar más o menos cercar el cerco a algún tipo de alimento. Entonces, eso unido con la historia familiar que comentábamos, a ver si alguno de los padres tiene algún tipo de alergia, pues ya sea hay que acudir a algún especialista para que le remita a un alergólogo y le hagan las pruebas pertinentes. Hay varios tipos de pruebas que son fiables. Una de ellas quizás la más conocida por todo, que es la prueba cutánea, exactamente, que te ponen extracto de los alimentos, que se te pinchan en la piel y a ver cuáles producen una reacción. Sí, que en un brazo te ponen marquitas, Efectivamente. te hacen como cortecitos y te ponen una gotita de cada cosa. Te ponen el extracto de cada alimento que se sospecha que puede ser producir la alergia y observa si se produce algún tipo de reacción de abón en la piel, ¿no? Picor, etcétera. Entonces, no es un método 100% fiable, pero sí nos orienta de hacia dónde vamos, ¿vale? Y luego hay otros tipos de formas de detectarlo, como puede ser a través de análisis de sangre, o sea, se extrae una muestra sanguínea, se reparten la sangre en diversas probetas, que son como recipientes de cristal, efectivamente, y se les añaden los extractos de los alimentos. Entonces, siempre que se produce una reacción alérgica, se produce una serie de anticuerpos, como comentábamos antes, que son los que van a liberar después la histamina. Pues entonces a través del laboratorio, a través de microscopios, se observa si se liberan o no los anticuerpos. Entonces ya es una forma fiable de detectar si se parece una alergia o no. Y luego otra forma en casa de detectarlas, pues es suprimir el alimento que creemos que produce ese tipo de alergia o los alimentos durante 2 semanas y luego ir añadiéndolos poco a poco a ver cuál de ellos es el que realmente produce la reacción alérgica. ¿Y podríamos tener una reacción alérgica o una intolerancia dependiendo de nuestro estado de salud? Reacción alérgica nunca, o sea, si el que produce una reacción alérgica le va a producir, no depende de estado anímico ni depende del estado, si tenemos defensas bajas ni nada, eso no afecta en absoluto. La intolerancia sí puede producir que un alimento nos sienta mal por nuestro estado de nerviosismo, pero ya no se diagnostica como intolerancia alimentaria, sino que simplemente en un hecho puntual, por unas características
externas, pues nos ha sentado mal la comida. Claro. Y con respecto, por ejemplo, sabemos que desde pequeños, cuando uno tiene un bebé en casa, llega un bebé a casa, lo primero que toma es el tema de lo que es, en el caso de si la madre le da leche materna, sino el tema de lo que es el biberón, y el propio pediatra le va diciendo qué es lo que debe ir incorporando en lo que es la alimentación del bebé, ¿no? Y de hecho, se ha hablado siempre que dependiendo de las edades se tienen que ir, algo que para nosotros los adultos puede parecer decir, bueno, pero que puede hacerle una zanahoria, ¿no? Que puede hacerle un poco de pescado, que le pongas al caldo, yo qué sé. Entonces, con respecto a estas alergias alimentarias, precisamente se hace esto para evitar eso, o para saber si tiene alguna forma de reacción su cuerpo, ¿no? Sí, se añade de forma gradual primero porque el niño cuando nace no tiene la capacidad de digerir todo Claro. tipo de alimentos, entonces se crean una A serie medida que va de creciendo. edades para Claro. que el niño pueda digerirla sin que le sienta mal, sin que le produzca una intolerancia. Ujú. Y luego también es muy importante pues eso, cumplir el tema de las edades. Si nos fijamos siempre los frutos secos son al final porque son los que producen reacciones más adversas, más graves, entonces pues hay que tener especial cuidado con eso. Ujú. Entonces, hemos hablado de que precisamente los alimentos que suelen causar más alergias son la leche de vaca, El huevo, el huevo, los frutos secos, en especial los cacahuetes y las nueces, los pescados, los mariscos y algún tipo de fruta, que especialmente la la fresa. Claro, que en este caso serían reacciones dependiendo de cada uno, ¿no? Sí, Leves o al no. final, efectivamente, cada individuo las manifiesta de forma diferente. O sea, no podemos decir que el zócalo anafilético es exclusivo de los cacahuetes, ni podemos decir que todo el que se toma leche de vaca le va a hacer una simple erupción. Claro, fíjate que esas son las más conocidas, las más comunes, las que más se han oído hablar. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la de la fresa, la de la fruta, que alguien tenga alergia a una fruta, y sobre todo en este caso a la fresa. Sí, es una de las frutas. El kiwi también es otra de las frutas ¿Ah, que sí? es muy alérgena. Bueno, con respecto al diagnóstico, pues en este caso es en una consulta. El diagnóstico más profundo es a través de control de esa analítica, de ese control en lo que es Las pruebas cutáneas. la prueba cutánea. ¿Hay alguna otra manera de diagnosticarlo que no sea otra? No, estas? las que son fiables son esas tres. No ¿Y existen todo otras. esto se puede prevenir con anterioridad o hay que hacer algo antes de decir, bueno, para no tener ninguna alergia? No se puede prevenir, o sea, el individuo al que le sucede, pues al que le toca. No hay Y ya forma está. una vez ya diagnosticado, sí se puede, obviamente, pues prevenir que aparezca esas reacciones, pero ¿Y cómo podemos prevenir esas pues alergias? lo comentábamos antes, o sea, fijándonos siempre en el envasado, en las etiquetados de los productos y cuando vayamos a comer por fuera, pues comentando siempre nuestro problema. Pero sobre todo, Samuel, dar el punto de tranquilidad en el sentido de que el mundo no se acaba por ello. No, efectivamente. Simplemente no. es acostumbrarse, ¿no? O que yo, en este caso, supongo que quienes peor lo pasan al principio son los padres, porque hay niños que no son conscientes que tienen una alergia y que como niños que son quieren comer algo que, pues por ejemplo, en este caso se me ocurre ahora mismo con el tema de la bollería, el tema de lo que es las chuches y todo esto, y que tiene que estar uno siempre pendiente y como niños que son, a lo mejor en un despiste del padre o de la madre que pillan, pues por ejemplo en un cumpleaños, ¿no? Ujú. Que pillan algo y que se lo quieran comer. Sí, es importante educar a los niños de pequeñitos, hacerlos conscientes de del que problema que claro. tienen y de las consecuencias, sobre todo de las consecuencias que pueden tener si no conllevan esos hábitos. Es importante también que cuando son niños se pongan en manos de pediatras, de dietistas titulados, para evitar que se generen algún tipo de déficit nutricional, sobre todo cuando hablamos por ejemplo, de la leche de vaca en edades de crecimiento, la alergia a la proteína de la leche, Ujú. pues para evitar que haya déficit de calcio, déficit de vitaminas, es importante que se pongan en manos de expertos pues para que no haya carencia de vitaminas y Y en nutrientes. este caso, ¿qué se sustituiría por ejemplo, soja? Por ejemplo, se puede producir por leche de soja, también se puede, fuente de calcio pues el salmón, Ajá. un pescado que también que tiene mucho calcio, verduras cocidas como el brócoli, o sea, y lo que tú comentas pues la leche de soja. O sea, Claro. son formas de incluir los nutrientes y esos vitaminas y minerales que necesitan el niño en la edad de crecimiento para que no tenga ningún tipo de déficit. Y sobre todo Samuel, porque cuando estamos en época escolar no le va a dar de desayuno salmón y brócoli al niño para que se vaya Efectivamente, al no, colegio. lo que tenemos que, efectivamente, pues es para desayunar un vaso de leche de soja, pero también incluirle más salmón y brócoli pues Claro. en las principales comidas. Claro, pero afortunadamente hoy en día también en las grandes superficies, los supermercados y demás, hoy en día ya está un poco más especificado esto, incluso antes como hablabas con el tema del gluten y lugares donde se puede ir a comer, donde también dice, o incluso el tema de celíacos, toda esta historia, ¿no? Que es lo Sí, mismo. estamos muy concienciados hoy en día y hay muchas ofertas en el mercado sin necesidad Claro. de tener que sufrir o... ¿Verdad?
Y además que sin tener que estar rebuscando ni buscando, sino que inmediatamente uno lo tiene más al alcance, vamos. Sí, hay muchas pastelerías, incluso me sorprende que vas por Sí. ahí, hay muchas pastelerías que son alérgicos sin gluten o para celíacos o Sin- restaurantes. no, o- incluso pasteles que hacen sin huevo para los alérgicos al huevo. O sea que Efectivamente. afortunadamente esto no es como antiguamente que estaba ya, que sí que se tenían que buscar mucho la vida las madres a la hora de preparar un menú especial y específico para el hijo que tenía un problema a una alergia alimentaria, etcétera, etcétera. Y con respecto a qué se puede hacer con las intolerancias alimentarias, Pues con las intolerancias es eso, o sea, cuando ¿cómo se pueden prevenir? nosotros cuando en principio le eliminamos el alimento que nos produce malestar, ¿vale? Y luego añadiéndolo de forma gradual, o sea, hasta Ajá. que nosotros veamos cuál es la cantidad tope que podemos tolerar sin que se nos produzca ningún tipo de reacción. O sea, me sucede en el caso de la leche, pues obviar durante 2 semanas la leche y todos los productos derivados de lácticos y luego ir añadiéndolos poco a poco hasta que nuestro organismo cada uno tiene su tope. O sea, a Claro. lo mejor el mío está muy por encima que el de cualquier otra persona o Claro. viceversa, entonces pues ir añadiendo de forma gradual hasta ver cuál es el máximo y qué tipo, porque a lo mejor el yogur sí nos produce algún tipo de reacción, pero el queso no. Claro. Entonces ir tanteando cuál es la cantidad y qué alimentos son los que no. Pero no nos tampoco producen. significa luego atiborrarse, por ejemplo, de queso, porque No, si no vamos a efectivamente. tener una intolerancia luego al queso. Efectivamente. Bueno, pues interesante este tema que nos has traído hoy, Samuel, y creo que además tienes también noticias que compartir con nosotros siempre como en este espacio de Somos lo que comemos. Pues sí, en este caso he traído una noticia publicada el pasado día 26 de mayo en la agencia Europa Press, que se titula que expertos defienden que la alergia a la proteína de la leche de vaca puede revertirse de forma natural. La alergia a las proteínas de la leche de vaca afecta al 3% de los bebés y su prevalencia se está aumentando, lo que acaba condicionando la dieta de quienes lo padecen. Si bien actualmente se ha visto que con un abordaje especializado basado en la alimentación con fórmulas hidrolizadas de caseína, con el probiótico LGG puede llegar a revertirse. Así lo han destacado los asistentes al Congreso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que se ha celebrado en Pamplona, donde han acordado que las consecuencias de un shock anafiláctico como consecuencia de estas alergias pueden ser fatales si no se toman medidas. Esta alergia se produce cuando el sistema inmunológico de un niño identifica las proteínas contenidas en la leche de vaca como peligrosas y puede causar problemas digestivos, dificultades respiratorias, erupciones cutáneas o inflamación de la cara. El tratamiento inicial consiste en suprimir la leche de la dieta, pero ahora han visto que, a diferencia de otras alergias alimentarias, los afectados pueden llegar a tolerarla de forma natural e incluso en los primeros 12 meses de vida. En concreto, un estudio publicado en la revista The Journal of Pediatrics ha revelado que 8 de cada 10 niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, tratados con una fórmula extensamente hidrolizada de caseína, que incluye lactobacillus, pueden adquirir la tolerancia oral en el plazo de 1 año en comparación a otros tipos de fórmulas incluidas en el estudio. En este sentido, el profesor Juan José Díaz, de la sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, reconoce que esto permitiría a los afectados volver a una dieta normal más rápidamente, minimizando así el impacto sobre su vida. Mientras la alergia persista, la dieta de los alimentos sólidos del bebé estará limitada, ya que no pueden consumir productos lácteos elaborados a base de leche de vaca ni productos derivados que contengan esta proteína, teniendo repercusiones nutricionales. La excepción incluye también a los productos aparentemente no lácteos, que en muchas ocasiones contienen proteínas lácteas en su composición, como embutidos o salsa, carnes congeladas, aperitivos, salados o chucherías. La eliminación de la proteína de la dieta limita de forma importante la vida del niño y de su familia, sobre todo si la alergia persiste por encima de los 4 años de vida. Por tanto, que el paciente sea capaz de tolerar la leche cuanto antes supone un gran beneficio en primer lugar para la seguridad del propio paciente y para normalizar su dieta, ha definido. En los mismos términos, se ha referido a la presidenta de esta sociedad, Carmen Rives, que celebra que casi el 60% de los bebés alimentados con fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína adquirió la tolerancia de un plazo de 6 meses desde el comienzo de la toma y hasta el 79% lo logró en 12 meses comparado con otras fórmulas. Por tanto, la adquisición de la tolerancia a la proteína de la leche de vaca permite a los lactantes y bebés incluir en su dieta alimentos lácteos, algún tipo de queso, yogures y postres lácteos. Bueno, eso es una buena noticia. Significa que aquel que al principio tiene esa intolerancia a la proteína de la leche de vaca puede, con el tiempo, aunque al principio tenga esa alergia, luego con el tiempo desaparecer esa alergia. Revertirse, efectivamente. Revertirse. Pero es la única, ¿no? Sí, es la única. De momento es la única que se ha comprobado que puede desaparecer. Bueno, por lo menos una puede desaparecer. Ya Sí, hay algo de esperanza. Es la más común en niños, así que bueno, por lo menos. Sí.
Bueno, pues y además siempre se habla solo de la proteína de la leche de vaca, no de la leche de otro animal. No, en la leche Solo de vaca. vaca, ¿verdad? Qué raro esto, ¿verdad? También igual es porque es la que más consumimos, o sea, no es habitual Claro, comprar leche de cabra, cabra, ni de oveja, no claro. suele ser lo habitual, entonces, Claro. por un tema estadístico al O final. sea, sí, más que nada. Pero seguro que alguno estará escuchando y dirá, pues yo tengo alergia a la leche de tal. Sí, debemos recordar que cualquier alimento compuesto o derivado de algún alimento puede producirla, o sea, no. Bueno, en cualquier caso, tranquilidad ante todo, sabiendo lo que se tiene que hacer con respecto a cuando uno ya está diagnosticado a través de un alergólogo y supongo que el alergólogo trabaje conjuntamente luego con lo que es el nutricionista en sí para ayudar a esas familias a acomodar lo que es la alimentación de la persona que ha sido diagnosticada y sobre todo perder el miedo con respecto a lo del tema del shock anafiláctico, teniendo siempre a mano esa inyectable que deben llevar encima, porque no es que uno lo vaya buscando, pero puede ser que en un descuido, incluso comiendo fuera, tengamos un problema. Y por cierto, algo muy importante que me gustaría recalcar, Samuel, que aunque se produzca ese pinchazo, que lo tendrá que saber el entorno de esa persona también, pues tiene que acudir inmediatamente a un A un centro de centro salud. hospitalario, efectivamente. Bueno, eso no basta. De hecho, si nos remitimos hace creo que un mes o 2 meses se produjo un caso de una niña en nuestro país que también falleció con shock anafiláctico en un campamento. O sea que debemos ser conscientes nosotros, si mandamos a nuestro niño a cualquier centro de verano, a cualquier colegio, que todo el mundo esté informado, que se tenga esa adrenalina inyectable y luego inmediatamente acudir a un centro hospitalario. ¿Y esa adrenalina se le proporciona a todas las personas que tengan No. alergias alimentarias? Efectivamente, o sea, no tenemos que ser no tenemos que ser drásticos. Hablamos siempre que esto es un mínimo, o sea, un número de personas que son escasas. O sea, por regla general sucede a las personas que padecen alergia a los cacahuetes, alergia a personas que simplemente con el contacto con el alimento ya le produzca una reacción. Entonces ya hablamos que personas que en el caso que las puedan ingerir, las reacciones pueden ser mucho más Claro. allá. Entonces, en este caso sí que son personas que se les facilitan la receta médica y que la tengan siempre consigo para cualquier caso, pues que nos despistemos, pues Claro, solventarlo. pero que no todo el mundo que tenga alergias alimentarias tiene No, de hecho, adrenalina inyectable. hablamos de que el 90% de las alergias alimentarias simplemente pues con picor, erupciones en la piel, es con lo que se detecta, no van a más. En cualquier caso, el alergólogo es el que decide. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, pues tendremos que tener siempre cuidado con eso y bueno, y estar siempre bien acompañados tanto con el especialista alergólogo como en este caso el nutricionista, que en este caso tenemos al nuestro aquí, Samuel Cazorla. Samuel, muchas gracias, Gracias por a ti. traernos temas tan interesantes como estos, sobre todo porque ahora, en esta época del año, en verano, nos relajamos más con la alimentación. Sí, ahora parece que uno estamos de vacaciones y uno Claro, se te descontrola relajas un más, poco. no ves ya no miras tanto lo que es el tema de los paquetes de cosas que compres, etcétera, etcétera, que me llamaba a mí la atención porque justo me pasó ayer de querer comprar un paquete de galletas y mirarlo de la parte de ingredientes y verlo de alergenos, ¿no? Y yo dije, ay, mira, pero aún así parece que uno no se fía. Efectivamente. Sí. Parece que no se fía. Bueno, mejor casero, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? En casa todos sabemos lo que le echamos. Desde luego que sí. Samuel Cazorla, muchas gracias, que tengas buena quincena. Igualmente. Venga, adiós, Hasta gracias. luego.